Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. A ver, podríamos ser veedores si nos designa el Consejo de Participación directamente. Porque hay dos formas, ¿no? Los veedores que forman el banco de veedores y de comisionados que provienen de las organizaciones sociales y de estas 5 organizaciones que decía el doctor Quintana, y también los delegados del Pleno, que estos delegados del Pleno sí son delegados directos, en fin. Bueno, en cualquier caso, lo que hay que advertir es una inicial imprecisión, que creo yo que es necesario que el Consejo salga a aclarar. Se ha escuchado en las notas de prensa que usted está leyendo y en las notas de prensa que se han visto también por los diferentes medios televisivos del día de ayer, que el Consejo de Participación Ciudadana ha omitido o que no estaría por hacer un proceso de oposición. Yo creo que esto no es tan cierto. Lo que el reglamento, el mandato que ellos han dictado establece es que para cada proceso de designación, es decir, cuando toque el concurso fiscal, cuando toque el concurso defensor del pueblo, etcétera, van a dictar una normativa. Esto tendrá que ser así porque tienen que aplicar ahí el principio de especialidad, de competencia, y entonces establecerán cuáles son los requisitos que van a evaluar, cuánto vale cada título, cuánto vale cada año de ejercicio profesional. ¿Ese sería un reglamento o un método de selección? Eso harán en una normativa específica de cada concurso. Porque el reglamento que se han dictado, el mandato general que se han dictado es una norma marco general que va a regular principalmente el tema de las comisiones, la conformación de las comisiones de selección, el banco de veedores, el banco de comisionados y los procedimientos generales para la designación. Pero cada proceso tendrá su normativa específica donde tengo la certeza de que establecerán un proceso mínimo elemental de oposición. No a la manera en la que lo hizo el Consejo de Participación pasado, porque justamente ese defecto es el que se quiere corregir, pero tendrá que haber un proceso de oposición en el que se confronten los conocimientos, se evalúen los conocimientos de las personas que van a participar. ¿Y allí corren sus ideas, doctor? ¿Cómo sería el método? No me he preguntado todavía, pero yo pienso que habrá que hacer un proceso que compagine 3 criterios fundamentales. A ver. Los méritos, por supuesto, los conocimientos, un proceso de oposición mínimo y obviamente el proceso de evaluación de la probidad. La probidad notoria en el ejercicio de la profesión y del cargo, a través de los mecanismos, ¿cómo se comprueba no solo a través de los mecanismos de impugnación probidad especialmente? Bueno, el mandato del Consejo tiene un mecanismo de impugnación ciudadana, pero adicionalmente a eso, por ejemplo, si estamos hablando de los funcionarios judiciales que van a ser reemplazados, fiscal, defensor público, defensor del pueblo, ellos por lo menos tienen que reunir al menos los mismos requisitos que para ser jueces de la Corte Nacional, es decir, tienen que tener por lo menos 10 años de ejercicio profesional o de ejercicio de la cátedra o de ejercicio de la función judicial. Entonces, en ese lapso de los 10 años, las personas dejan huellas de lo que hacen. Entonces, los abogados dejamos huellas de nuestro ejercicio profesional, lo ejercemos sin quejas de los clientes, lo ejercemos sin sanciones de los jueces y así demostramos la probidad. Los jueces igualmente lo ejercen sin que tengan sanciones administrativas o disciplinarias del Consejo de la Judicatura, quejas de los funcionarios, y los profesores también lo ejercen sin tener problemas con los alumnos, tachas en cuanto a la forma y evaluaciones a las que se someten los mismos profesores. Entonces hay maneras de evaluar, además de los mecanismos de impugnación ciudadana, la trayectoria y la probidad. Pero pienso yo, en términos generales, que estas normativas específicas deberán cumplir por lo menos esos 3 pilares. Merecimientos, es decir, méritos, la carpeta, oposición, es decir, probidad. Demostración de los conocimientos y obviamente probidad. Ok. Ahora, doctor Ismael, se hablan de procesos de concurso, 10 en total. ¿Por qué salen 10? Es una cifra como que parece impuesta y no hay tal. Son los vacíos que ha originado esta renovación. Y claro, los mandatos ciudadanos aluden a los 10 sectores, a las 10 instancias de poder. Son instancias de poder, son consejos supremísimos. Explíquele a la ciudadanía cómo los concursos pendientes tienen que llenar esos ámbitos, digamos, de una autoridad que vaya del brazo o de la mano del mandato popular.
Sí, a ver, solo para complementar lo que lo explicado por Stalin. Cierto es que, por regla general, el ingreso al sector público se hace a través de estos famosos concursos de méritos y oposición, por regla general. ¿Ya? Ahora usted va a tener ahí unos ciertos funcionarios que ingresan al sector público, pero que son denominados de periodo fijo y que no necesariamente van a tener que ser designados cumpliendo estos 3 parámetros. Principalmente el parámetro de la oposición, es decir, de la evaluación de conocimientos. ¿Cuáles organismos no estarían sujetos a un concurso público de méritos y oposición, sino tal vez solo de méritos, como de modo general se indica en el mandato o en el reglamento que ha dictado el Consejo Transitorio? Corte Constitucional. Según la Constitución, no se ordena concurso público de méritos y oposición. De hecho, ese es un concurso harto cerrado, que los integrantes o los concursantes ahí vienen designados de unas listas presentadas por el Ejecutivo, por el Legislativo y por la función de transparencia y control social. Entonces. No son ternas, ¿No? sino más bien listas, porque son 9 candidatos por cada lista, ¿Ya? es decir, un total de 27 concursantes, y de ahí se designan a los 9 integrantes o 9 miembros de la Corte Constitucional. ¿En qué otro concurso no se requeriría de oposición? Consejo de la Judicatura. Según el artículo 179 de la Constitución, vienen de ternas enviadas por el Ejecutivo, por el Legislativo, por la Presidencia de la Corte Nacional, por la Fiscalía y por la Defensoría Pública. Oposición ahí no va a haber. ¿En dónde más no necesitamos oposición? En aquellas designaciones que hará directamente el Consejo Transitorio a través del envío de ternas por parte del Presidente de la República. ¿En qué casos? Para designar al Procurador General del Estado y a todos los superintendentes. En el caso del fiscal, del Consejo Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y de este tipo de organismos, del Defensor del Pueblo y del Defensor Público, en esos casos habrá que ver cuál va a ser la normativa que va a dictar específicamente para cada concurso el Consejo Transitorio, si va a tener en cuenta el tema de concurso público de méritos y oposición, o como yo creería que va a ocurrir más bien, es solamente un concurso de méritos, lo que a mi juicio no iría en contra de la Constitución en principio, por el propio antecedente jurisprudencial que la Corte Constitucional sentó hace ya casi 10 años, indicando que en estos regímenes transitorios las potestades, en este caso normativas, que por mandato y voluntad popular se le han entregado al órgano transitorio, deben primar por encima de cualquier norma, incluso, dijo la Corte, no lo digo yo, lo dijo la Corte, inclusive de la Constitución, porque el órgano transitorio obedece directamente a la voluntad popular. No lo digo yo, insisto, lo dijo la Corte Constitucional, órgano que por ese tipo de señalamientos hoy está siendo evaluado por el Consejo Transitorio. ¿Cómo ayuda esto que acabo de leer, que supone, más que supone, el periodista creo que debe haber realizado una consulta previa para ubicar esa crónica explicativa? Sí. ¿Qué opinión tiene el doctor Ismael? Lo que pasa es que ahí hay que distinguir algunas cuestiones. Hay concursos que va a tener que hacer el Consejo Transitorio sin la necesidad de ejercer estas potestades extraordinarias de evaluación y eventual terminación anticipada de funciones, porque existen algunos funcionarios en algunos organismos que están prorrogados en funciones. Por ejemplo, en el caso del Consejo Nacional Electoral, de los 5 consejeros actuales, existen, si la memoria no me falla, 3 vocales que están prorrogados en funciones, es decir, cuyos periodos ya terminaron y no sería necesario respecto de ellos iniciar evaluación y terminación anticipada de funciones, sino simplemente llamar al concurso para reemplazarlos. Luego usted tiene un Procurador General del Estado subrogante, cuya evaluación tampoco va a ser necesaria, sino directamente solicitar al presidente el envío de la terna para designar al nuevo procurador definitivo o titular. Lo mismo ocurre con el caso del Contralor General del Estado. Hay un Contralor subrogante que va a tener también que ser sustituido de manera definitiva por un nuevo Contralor. Y así podríamos ir enunciando en el caso de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Entiendo que en el caso de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado también hay un subrogante. En el caso de la famosa y posible ya ex Supercom, también va a tener que designarse, hasta que se trate el proyecto de reformas en la Ley de Comunicación, un superintendente de comunicación para que ordene, ha indicado el Consejo Transitorio esta transición a la desaparición. De la República. El caso del fiscal es otro que está con un encargo. Ahí lo que ocurrió es que
ya el juicio político se anticipó al proceso de evaluación que estaba llevando a cabo el Consejo Transitorio. De todos modos, ha sido ya cesado en funciones del fiscal, el ex fiscal Bacamancheno, por lo tanto aquí hay un fiscal subrogante que es el doctor Edwin Pérez. Él también va a tener que ser inmediatamente reemplazado a través del respectivo concurso. Por eso es que hay que distinguir de estos funcionarios que están reemplazando, subrogando, y que respecto de ellos y de esas instituciones que ahora están representando van a tener que someterse directamente ya al concurso. En estos casos no se va a requerir evaluación. En los otros casos, como es el evento del parte del Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Contencioso Electoral y algunas superintendencias como la de compañías o la superintendencia de bancos, en esos casos sí habrá que evaluar, de ser el caso, terminar anticipadamente el periodo de funciones de estos funcionarios, aunque suene un poco redundante, y luego de eso sí llamar al concurso de méritos en principio. Habrá que ver qué va a hacer el Consejo Transitorio respecto a la normativa, pero yo le insisto, si se obvia, a mi juicio, si se obvia el tema de la oposición, no sería primero contrario o contraproducente con la norma constitucional, porque como le insisto, estamos en esta materia estamos en un régimen de transición y estamos sujetos a las normas que nosotros como ciudadanos les hemos entregado como potestad al Consejo Transitorio. Sí, efectivamente, Gonzalo, en eso yo voy a concordar con el doctor Quintana. La facultad que le concedió el mandato popular, la consulta popular al Consejo de Participación excepcional, transitoria para este momento, más allá de porque lo haya dicho la Corte Constitucional, porque es así, le permite establecer sus normativas para regular esta situación transitoria y excepcional. Entonces no hay dificultad en el tema de la emisión de la normativa, y que la normativa también tiene una jerarquía sin ser parte material de la Constitución, como dice la Corte, pero sí por lo menos normativa, de la misma fuerza normativa. Entonces en eso no hay lío. Yeah. Mi opinión personal, porque usted me preguntaba cuál es el mecanismo que yo preferiría, mi opinión personal, y en eso también concuerdo con Ismael. Estamos hablando ya del método, sí, ¿no? Es que tampoco si se quedan solamente en la selección por méritos, eso sería inconstitucional. No, eso es constitucional, porque la Constitución lo que obliga es a que exista un principio que se llama meritocracia. Estaría cumplido con la selección vía méritos. Pero mi opinión personal es que es sobre la conveniencia, no sobre la constitucionalidad. Yo sí creo que en designaciones tan importantes dentro de los concursos, por supuesto, como son la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría Pública, en fin, mínimamente tiene que hacerse un test, una evaluación del nivel de conocimientos de los participantes. Es mi opinión personal. Ojalá el Consejo de Participación decida hacer un proceso de oposición, aunque sea elemental, básico, para poder establecer esto. ¿En qué consistiría, por ejemplo, para el caso de nombrar un fiscal? Sí, una prueba de oposición básica. Porque lo que ahora le ponemos ojos a la Fiscalía. Sí, yo le diría que a todos. No me parece que es indispensable, pero sí creo que sería conveniente, porque si no tendríamos a la final un resultado de que, más allá, cuando se lea esto históricamente, cualquier interesado podría decir, se designó con normas que fueron hechas ad hoc, con personas que fueron puestas por una comisión o por un consejo ad hoc, y que además ni siquiera rindieron una prueba de oposición. Estoy pensando desde el punto de vista de los argumentos interesados, no digo yo que sea partícipe de esos argumentos, pero no valdría dejar opción para que existan esa posibilidad de argumentos después. Entonces, mínimamente un proceso de oposición a mí sí me parece importante. Una cosa que también quiero mencionar es, bueno, hablando sobre lo que dice la nota del comercio, que la prohibición, el impedimento es para que conformen la lista o el banco de los comisionados y de los veedores que no hayan ejercido nivel jerárquico superior en los últimos 10 años o que estén en funciones. Ahora, habrá que ver en las normativas específicas cuáles son las inhabilidades que se establecen. Podría ser que el Consejo se decante por esta alternativa, es decir, que solamente puedan postularse personas que no hayan ejercido en los últimos 10 años ninguno de esos cargos. O no, o podría ser que se queden simplemente en el tema del no haber ejercido función directiva o no haber pertenecido a movimientos políticos, en fin, habrá que ver cuáles son esas inhabilidades, compatibilizándolas con las de la Constitución. ¿Esos impedimentos son constitucionales? Sí, porque hemos dicho que el Consejo tiene la facultad de dictar esta normativa transitoria y excepcional, y ahí podrá establecer inhabilidades o prohibiciones adicionales a las que constan en la Constitución, y aún diferentes a las que constan en las leyes de cada una de estas instituciones. Habrá que ver qué es lo que hace el
el Consejo de Participación en la normativa específica de cada concurso. Tras las olas políticas que ocurren en el país, viene una ola distinta y dice, aquí prohibieron arbitrariamente de que participemos, aduciendo que nosotros fuimos correístas o que servimos a esa década que tendrá para esa época con la nueva ola, tendrá justificaciones para sentirse atacada, rechazada por una opinión pública sin sujetarse a la carta política del Estado que está vigente. ¿Y ahí qué hacemos, doctor? Sí, vea, lo que pasa es que hay que... Siempre ha ocurrido eso en el país, ¿no? Y eso es lo que se está diciendo últimamente respecto de este tipo de normas que está emitiendo el Consejo. Pero es mandato ciudadano. Ahora, sí, vea, usted lo puede llamar mandato, reglamento, resolución. De hecho, aquí expresamente se denomina resolución. Pero no es la voluntad de un círculo. Yo he querido entender, lo interpreto así, que el Consejo Transitorio denomina esto mandato en virtud de que lo que ellos han recibido a la final del soberano es precisamente un encargo, un mandato de hacer y de ejercer estas tareas extraordinarias. Ahora, respecto de estas críticas que se harían por este tipo de normas inhabilitatorias, que yo le insisto, son solo, como bien ha dicho Stalin Raza, son solo para el caso de quienes van a integrar las comisiones ciudadanas de selección, como veedores o como comisionados seleccionadores. Ahora, si usted revisa el encabezado de la pregunta 3 de la consulta popular, pues siempre a la final vamos a remitirnos a aquello, pues la fuente del poder de este Consejo Transitorio. ¿Cuál fue la intención al habérsenos preguntado a nosotros esta cuestión? En el fondo, el espíritu era limpiar de la institucionalidad del Estado y sacar a todos estos funcionarios que participaron en la década anterior y que tanto daño le hicieron al país. Entonces, esas inhabilitaciones que están establecidas ahora en esta norma, lo único que hacen es evitar que esa gente que ya estuvo ahí, que ya tuvo su oportunidad de participar del poder público y que lo hizo de forma no solo harto deficiente, sino además harto dudosa en materia de transparencia de su gestión, no pueda volver a meter las manos incidiendo en la designación de estos concursantes. Por esa razón es que además yo creo personalmente, en cambio, que está bien eliminar el tema de la oposición, porque la oposición en Ecuador ha sido un mecanismo de designación engañoso, lindo para consagrarlo en las normas, pero harto malo y harto gravoso en la práctica. Porque usted tenía en el pasado correísta, unos concursos aparentes concursos en los que todos ya conocíamos de antemano quiénes iban a ser los ganadores de esos concursos. Y resultaba ser que usted, verá, yo le hablo particularmente de cómo se designó a la Corte Constitucional. Tanto la designada en el año 2012 como las designaciones o las renovaciones parciales posteriores. ¿Qué ocurría? ¿Y qué ocurrió, por ejemplo, en el concurso de 2012 con cierto expresidente de la Corte Constitucional que ahora además fue premiado para ir a integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Uno de los comisionados le preguntó lo siguiente, le dijo, doctor, si usted va a proponer una acción extraordinaria de protección, ¿puede proponerla con una medida cautelar conjunta? ¿Sabe cuánto se demoró el expresidente de la Corte Constitucional en contestar eso en su comparecencia de oposición? 5 minutos y no encontró la norma de la ley, que él debería haberla dominado, que prohibía la petición de acción extraordinaria de protección con cautelares conjuntas. Ese tipo de cosas se daban en las oposiciones. Y así ocurrió en 2015. Y así se fue a Costa Rica. Y así se fue premiado a Costa Rica. Otro de los jueces que hoy integran la Corte Constitucional le plantearon un caso. Tenía que comparecer a la comisión y resolver oralmente el caso. Cuando le consultaron, este concursante, ahora juez, sacó coincidencialmente de su maletín un fallo de la Corte Constitucional indicando a la comisión, híjole, por coincidencia yo he traído un fallo que se refiere al caso que usted me está planteando. Entonces, en el pasado, estas evaluaciones, estas oposiciones se prestaron para estas cuestiones y para que concursantes tengan ya el banco de preguntas de manera previa a rendir su evaluación. Por eso creo que ahora por transparencia está bien eliminarlo. Pero el mismo vicio se le puede acusar a la fase de méritos. Porque también hacían unos reglamentos en el que establecían los puntajes para ciertos cargos
y yo hablo por la experiencia que pasé en el concurso fiscal, para ciertos cargos que le daban puntos a un candidato cuando era funcionario del nivel jerárquico superior en los últimos 10 años. Sí. Y al resto de integrantes, abogados que participábamos o que fuimos parte del foro, no nos daban nada por los años de haber litigado. O a los jueces, que es lo que le pasó a la doctora Terán, por ejemplo, a los jueces no les reconocían años por la función judicial, por haber ejercido el cargo de juez o de conjuez nacional, no les reconocían los puntos que sí les reconocían, en cambio, al que tenía el cargo de asesor en la función ejecutiva. Entonces, también se le puede acusar del mismo vicio al tema de los méritos. No, el problema no es ese. El problema es, según mi opinión, diseñar mecanismos, tanto para la oposición como para los méritos, que sean un poquito más objetivos, digamos. Nunca se puede alcanzar, es que nunca se puede alcanzar la objetividad absoluta. Siempre habrá objetivas. Y siempre tiene que verse cierto margen de subjetividad. No hay manera de impedir que se filtre la subjetividad en ningún proceso de designación. Así es. Entonces es preferible ponerlo de frente. O sea, hay designaciones, hay modelos de designación en otros lugares que se hacen por sugerencia directa de las funciones del Estado. Y que está mejor, a mi juicio. Y ya. Sí. Y punto. Este engaño de la meritocracia lo único que nos ha hecho es perder plata y tiempo. Absolutamente. Es lo que ahora nos está haciendo ahorrar el Consejo. Hasta plata estamos ahorrando, eliminando este tipo de evaluación. Pero ya que estamos forzados a la meritocracia... les pregunto porque no podemos... Hagámoslo bien. No podemos tampoco volver a insistir en patricios pasmiños. No es por eso así, pues no. Lo que va a importar aquí es en realidad la trayectoria del postulado. Usted lo que debe tener en los órganos de control, como una Corte Constitucional, una Fiscalía, una Procuraduría, una Contraloría, es gente que por la sola pronunciación de su nombre, usted tenga la certeza y la seguridad de que esa persona va a ser transparente, de que es proba y de que académica y profesionalmente tiene la trayectoria para llegar al cargo y que no va a necesitar de estar sometiéndose a unas evaluaciones mañosas, a unas oposiciones mañosas, en las que ya le digo, además las preguntas eran harto deficientes en el pasado. Esas preguntas que le hace usted a un estudiante de derecho de primer nivel. ¿De qué color el caballo blanco? Que no son dignas de un aspirante a juez a la Corte Constitucional o aspirante a fiscal general del Estado. Y por eso acaban 100 sobre 100. Por eso lo que importa aquí es, claro, tenemos ahí una vicepresidenta de la Corte Constitucional que sacó 100 sobre 100 en el último concurso. O sea, más brillante que Hans Kelsen, digo yo, porque Kelsen se equivoca en una siquiera. Por eso digo, quizás ni Hans Kelsen hubiera sacado 100 sobre 100. Y esas personas ahora están siendo evaluadas por obvias razones. Entonces, por eso yo le insisto, yo no soy partidario de las oposiciones. Prefiero la meritocracia la misma bien llevada, es decir, que sea la sola trayectoria del postulado la que hable por sí mismo. Y además así nos ahorramos tiempo y plata. Pero yo no quiero dejar sin contestar algo, Gonzalo. Tenga la bondad, doctor Raza. ¿Es o no es discriminatorio? Abelardo Pachano Bertero, ya mismo en Cadena Democracia. ¿Es o no es discriminatorio, porque esa es la objeción que parece que algunos están poniendo, que les hayan establecido la inhabilidad de haber ejercido en los últimos 10 años? Y uno, para decir es o no es discriminatorio, tiene que hacer mínimamente un test de costos-beneficios, proporcionalidad, que se llama ahora. Se quiere evitar un mal mayor haciendo una restricción que no es tan grave en los derechos supuestos aparentes de las personas que resultarían afectadas. El mal mayor que se quiere evitar, que es el que Ismael Quintana lo decía bien, es impedir que estas personas que ya tuvieron su oportunidad y lo hicieron mal o no lo hicieron, se presenten nuevamente, porque el bien mayor que se quiere precautelar, y a eso fue a lo que nos condujo la pregunta de el número 3 de la consulta, es la reinstitucionalización de estos organismos. Y esa reinstitucionalización no se la hace acudiendo, esto es verdad, a los canales ortodoxos. Lo que pasa es que hay que asumirlo desde el inicio. Hay que decir, estamos en una situación excepcional en donde nos va a tocar utilizar vías no ortodoxas, no el derecho vigente, sino otras vías excepcionales, transitorias, para poder hacer este proceso de reinstitucionalización. Y eso es lo que por eso es que se dictan estas normas.